Bueno, vamos con nuestra entrevista y abrimos, por supuesto, teléfonos, como siempre, para que los oyentes puedan participar aquí y también hagan su reflexión sobre lo último, ¿no? Ayer, en ese Consejo de Ministros extraordinarios, Rajoy y todo su gobierno pues ha tomado la decisión de aplicar el 155. Esto quiere decir, hay muchos puntos que podríamos hablar, y al señor Fanjul me gustaría que hiciera una primera radiografía de su visión del momento en el que estamos, señor Fanjul. Caramba, es una pregunta cruda. Es cruda, sí, pero es que la realidad cruda. Es un poco cruda, ¿no? Sí, es más que cruda. La realidad es peor todavía que la visión que podemos tener. Ya. El primer punto que creo que hay que señalar es que esto ha llegado tarde. La aplicación esta del 155 o de otras medidas previas al referéndum del día 1, creo que ha llegado muy tarde. Por desgracia, gran parte de los españoles, que no queremos en modo alguno que Cataluña se separe, sino que siga formando parte de nuestro país y con todos los derechos y todas las obligaciones, nos vemos bastante defraudados por la actuación del gobierno. Yo creo que eso es algo también muy grave, porque aunque no tengamos toda la información que maneja el señor Rajoy y las posibilidades totales que tiene el Estado, a mí me parece que hace 3 años se anunció que no habría referéndum y lo hubo. En esta ocasión se anunció a bombo y platillo durante meses que no habría referéndum y lo hubo. De mala manera y sin censo y haciendo trampas y pucherazo y lo que se quiera, pero lo hubo. Lo cual significa un descrédito, por supuesto, de los poderes públicos y del Estado. Y eso hizo que al final tuviera que intervenir la Guardia Civil y la Policía Nacional para cumplir las funciones que no estaba cumpliendo la Policía Catalana. Todo esto es una evidencia. Y todo esto ha contribuido a deteriorar más aún la situación. ¿Qué puede ocurrir en el futuro inmediato, en las próximas semanas? Pues no es seguro, pero parece ser que tendrán que someterse al dictado de la evidencia de que quien tiene realmente los conductos de alimentación de la autonomía catalana es el Estado. En el plano económico, en primer lugar, y en el diplomático y en unos cuantos más, ¿no? La cuestión es cómo vamos a salir de todo esto el conjunto de los españoles. Pues yo creo que vamos a salir mal, tanto por pérdidas económicas, sea cual sea el resultado final, como por un estado de ánimo y de animadversión y de hostilidad que se ha generado, en primer lugar por parte de los separatistas catalanes, y luego pues porque ha habido por fin una respuesta de algo que se venía gestando hace muchos años, y es el malestar de grandísima parte de la población española ante una situación de antipatía y de odio absolutamente injustos. Porque yo no he notado en tiempos anteriores, hasta hace unos meses, yo no he notado nunca en ninguna parte que hubiera antipatía contra los catalanes en bloque, aunque pudiera pensarse lo que se quisiera, de individualidades. Y bueno, conozco España bastante bien, la recorro en todas direcciones, y yo no he visto nunca dificultades para actuar de los catalanes en ningún terreno. Vamos, mire, les puedo contar una pequeña anécdota personal, no llega ni anécdota. En diciembre de 1998 yo me encontraba en La Habana y se hicieron unas jornadas, una especie de semana cultural entre Cataluña y Cuba, el Ministerio de Cultura de Cuba y la Generalidad catalana. Yo me infiltré allí voluntariamente, no me mandó nadie, simplemente, y a través de los cubanos, no de los catalanes, y allí no había la más mínima referencia a España. La embajada española fue absolutamente marginada, y bueno, el ministerio cubano se avenía a aquella componenda, aquel sinsentido, pues probablemente porque recibían algo a cambio de aquel papelón. Y aprovecharon para hacer propaganda catalanista, incluso con la bandera independentista, no con la señera, sino con la bandera independentista, no esta que se han sacado ahora con el triángulo azul. Sí. Ahí el triángulo era de color amarillo, que lo sacan todavía algunas veces, y la estrella roja. Y a mí aquello me parecía una cosa absurda.
completamente absurda, y estoy hablando de hace 20 años. Y eso quiere decir, señor Fanjul, algo que ha sorprendido a muchos y desde luego al señor Rajoy también, es evidente, que no esperaba que los independentistas llegaran tan lejos, es lo que, en fin, los que conocemos un poquito la sociedad catalana, esto viene de muy lejos. Por supuesto. Ha ido creciendo y ha ido en aumento. Por supuesto lo que pasó sí. con el estatuto y seguramente la inacción del gobierno pues ha ido aumentando el número de independentistas. Pero eso quiere decir que es lo que nos importa ya, los errores del pasado ya poco se puede hacer sobre ellos. Pero el futuro, a mí me da la impresión de que algunos todavía no acaban de entender que no se van a parar ahí. Pues verá usted, lamentablemente la cosa es así. Yo no querría centrar mi intervención en críticas personales. Queremos hablar de otros asuntos. Pero, es verdad con usted que ya que lo tenemos aquí, por Dios, hay que hablar de... Mire, es que creo que hay que decirlo. Sí. Es que me temo que los altos dirigentes de nuestro gobierno, no voy a citar a nadie, no se saben las cosas que no venían en su temario de oposiciones y no entienden lo que ocurre fuera de las moquetas, ni les interesa. Sí. Ellos resuelven todo dentro de las moquetas. Y entonces resulta que este ha sido un movimiento de ocupación de parte de la opinión pública catalana que han realizado a través de la escuela y de los medios de comunicación. Esto es una evidencia. Y de esto no se han querido enterar. Y por eso es que le digo yo, cuando empezó la cosa a agravarse hace años, empecé a ver el asunto mal, aunque no vivo allí ni soy catalán, pero lo vi mal y me pareció muy preocupante cuando, por ejemplo, se concedió la constitución de la policía catalana. A mí aquello me pareció una barbaridad. Y ahora se están viendo los resultados de haber hecho tal concesión. Y resultados graves. Y el problema ahora, ¿estamos preparados para todo esto, para la aplicación, lo que significa? Porque esa intervención no es paralización de la autonomía. Creo, Mar, nos podrías dar unos puntos de todo lo que conlleva esta aplicación que ya se ha puesto en marcha. Claro. Del 155. Puntualizar que ese artículo 155 no está desarrollado, con lo cual está ahí en la Constitución, dicen los analistas que se incluyó pensando en el País Vasco y nunca jamás en Cataluña. Y lo que sabemos es que el presidente del Gobierno, una vez que lo autorice el Senado, esa aprobación del 155, podrá disolver el Parlamento Autonómico catalán y convocar elecciones en un plazo máximo de 6 meses, aunque el Ejecutivo intentará que sea antes, controlar los medios de comunicación, controlar las cuentas de Cataluña. El Gobierno ha pedido al Senado que autorice proceder al cese del presidente de la Generalitat, el vicepresidente y los consejeros. El ejercicio de sus funciones corresponderá a los ministros, se creará un gabinete especial para ello y bueno, pues el 27 de octubre, es decir, el viernes, el Senado supuestamente lo aprobará y fíjate qué curioso que hoy publica La Razón que ese mismo 27 de octubre Puigdemont declarará la independencia de Cataluña. O sea, es un lío estremecedor y a quien más factura le está pasando. Recordemos que ese 155 ha recibido el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos, los votantes de Ciudadanos bien y sus miembros de la Ejecutiva, pero pues Parlon ya ha tenido consecuencias en el PSC, ha dejado la Ejecutiva del PSOE, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet y miembro de las Ejecutivas del PSC y del PSOE, y ha afirmado que aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución no es la solución. Otros alcaldes socialistas de Cataluña también han criticado a Pedro Sánchez por apoyar a Mariano Rajoy en la aplicación de este polémico artículo. De todos estos puntos, señor Fanjul, ¿a usted cuál le parece más difícil o que puede tener mayor dificultad de aplicar, teniendo en cuenta eso, la idiosincrasia del pueblo catalán? Bueno, yo creo que la aplicación directa en los funcionarios de segundo nivel va a ser muy complicada. Porque van a manifestar una resistencia pasiva o activa, como hicieron el día 1 con la realización del referéndum, la policía catalana concretamente, sencillamente no colaboraron o hicieron lo contrario. Y además se está demostrando que fue así. Bueno, vamos a ver, incluso si se quiere llegar a medidas más drásticas, como tener que proceder a detenciones de miembros del gobierno catalán, vamos a ver eso cómo se hace, porque eso no es tan sencillo.
Quiero decir, sin producir una verdadera escabechina. Y bueno, a no ser que luego todos estos héroes resulten ser héroes de paja y no ofrezcan resistencia, no lo sé, desconozco esto, pero me parece que la aplicación práctica de las medidas administrativas dentro de los ministerios o dentro de la televisión catalana pueden poner un director, pero luego ese director tiene que contar con los que estén por debajo de él y que a ver qué es lo que hacen y cómo lo hacen. No sé, todo eso es realmente grave y creo que a esta situación se ha llegado sencillamente por lo que hablábamos antes, de que nuestros altos gobernantes no se enteraron de lo que estaba pasando o no se querían enterar porque les resultaba demasiado complicado, ¿no? Les resultaba un lío, que es una palabra que gusta mucho al presidente del gobierno. No, es que esto es un lío. Y entonces, como es un lío, pues mejor no lo pensamos y ya está. Lo que está claro, Isabel, es que el lío está en la calle porque ayer Barcelona estaba inundada de gente en protesta por la aprobación de ese 155. Y hoy en Madrid, a las 7 de la tarde, en la Puerta del Sol, las Marchas de la Dignidad han convocado una concentración para exigir la libertad inmediata y sin cargos del líder de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez, y del presidente de la también independentista Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Pero usted, a ver, señor Fanjul, usted como historiador, parece que hay un argumento extendido, y es que, desde luego, la Constitución del 78 ya no basta ya no es suficiente para la España de las autonomías que tenemos, ¿no? Parece que en eso hay consenso. ¿Qué opina usted? Eso también seguramente se tendría que haber hecho antes. Hace ya tiempo que muchos vienen reclamando un cambio en la Constitución. No se ha hecho y también eso ha influido, ¿no? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, podemos estar en contra de todo o parte de la Constitución del 78. Pero a mí me gustaría que cuando se hacen estas afirmaciones, que son repetidas continuamente en los medios de comunicación, quien dice eso, a continuación, al menos haga un esbozo de cuál es el tipo de cambio que quiere introducir y hacia dónde. Porque si de lo que se trata es de dar todavía una mayor fuerza a las fuerzas centrífugas que están descomponiendo nuestro país, pues yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en absoluto. No darle más autonomía, por ejemplo, no ir en absoluto. Es que, en mi opinión, empezó la cosa muy mal cuando en el 78 se aceptó que el País Vasco y Navarra tuvieran un estatus especial económico y político en diversos campos. Eso ya fue un error gravísimo. Yo supongo que quien hizo aquello en la Constitución y el señor Suárez lo hacían con buena voluntad, quiero suponer eso, pero a la larga se ha visto que no funciona. Entonces, el éxito de una política se mide por sus efectos, y los efectos de aquella política de entreguismo han sido catastróficos, y los estamos recibiendo ahora. Entonces, ¿pero cuál es la alternativa, señor Fanjul? Bueno, las alternativas pueden ser varias. Es que la Constitución se puede modificar en varios sentidos, y si se tiene que hacer un referéndum para ver cómo se hace esa modificación, que se den varias opciones. No, yo no veo por qué la solución tiene que ser entregar todavía más campos de dominio y de dominio absoluto, porque eso es como lo hacen al gobierno de Cataluña. Y mire, concretamente la Constitución aquella que preparó el señor Zapatero con me parece que fue con el señor Mas, aquello era un desastre, era imposible, y por eso el Tribunal Constitucional tuvo que derogar varios de los artículos. Es que en la práctica, de facto, significaba la independencia de Cataluña. Es que era independencia judicial. Es que eso no puede ser. Independencia económica total. Eso significa que ese territorio ya es independiente del Estado. Y eso no podía ser. En esos dos puntos concretos. Luego hay otras cosas que se vienen manteniendo desde el principio de los 80, como es el dominio total de la enseñanza, y que ha sido letal. Pero fundamentalmente un país está unido, o se considera unido, en tanto en cuanto tenga unidad de jurisdicción y unidad económica. Y bueno, hay otra que es también la unidad militar. Pero la unidad militar en nuestro caso y en nuestro momento está descartada, ¿no? Porque ya prácticamente el ejército español no está en Cataluña, o casi no está, y el ejército español tampoco tiene, en fin, unos medios materiales como para echar cohetes, ¿no? No por culpa de los militares, desde luego.
Y entonces, pues vamos a ver, ¿vamos a cambiar la Constitución? Bueno, pero vamos a discutir en qué sentido y que nos den oportunidad a todos de manifestarnos en un sentido o en otro. Es decir, que se hiciera un referéndum nacional. Pues sí, que se hiciera un referéndum nacional y digo, ofreciendo varias posibilidades. Y vamos a ver en realidad cuántos españoles son partidarios del sistema de las autonomías y en qué grado. Porque según lo que se sabe por encuestas que se airean muy poquito, cerca del 50% de los españoles están o estamos en contra del sistema de autonomías en distintos grados. Unos un 15 o un 20% de manera radical y un 20 o un 30% de manera matizada. Pero vamos, sumados los dos grupos es casi el 50% de la población española. Entonces, caramba, nos están contando que la Constitución del 78 está obsoleta y hay que cambiarla, pues podemos aceptar la idea, pero luego vamos a ver en qué consiste. Es como cuando se habla de diálogo. Bien, el diálogo es magnífico, pero ¿diálogo para hacer qué? ¿Y diálogo para centrarnos en qué? ¿Y con qué objetivos? ¿Y con qué niveles de representación de cada parte? Es que eso es lo que hay que ver. Ya. Es tan complejo. Bueno, yo sé que esto no lo dice casi nadie, pero hay mucha gente que lo piensa, ¿eh? Que a mí me parece... No, y además, en fin, es evidente que hay una gran mayoría que quiere opinar sobre lo que nos pasa a todos, lo que tiene que ver con todos, ¿no? Incluida Cataluña y, en fin, y País Vasco y todo, evidentemente. El problema es esa sociedad catalana que se ha quedado tan dividida, ¿no? La convivencia a partir de ahora, no solo ya entre Cataluña y España, que también, o España y Cataluña, sino entre los propios catalanes. Porque hay una parte que también sería interesante conocer. ¿Realmente cuántos catalanes no están a favor de la independencia? Bueno, según las encuestas parece que más de la mitad de la población no está a favor de la independencia, incluida muchísima gente de origen catalán de toda la vida, de todos los abuelos y todos los apellidos y esas cosas. Pero efectivamente sería bueno saber cuántos son unos y otros y en función de eso actuar. Ahora, si la enseñanza sigue en manos de los separatistas, como está desde el año 80-81, pues es un problema de tiempo simplemente, el que dentro de 15 o 20 años ya haya una mayoría absoluta, absolutísima de independentistas. Esto es algo que el Estado tiene que rectificar porque de lo contrario no va a haber solución, aparte de que se dé la solución que sea. En este momento el conflicto va a seguir vivo. Claro, porque no sé qué dice el 155 y no sé si este punto supongo que lo recogen los medios, Mar, de la intervención de educación, porque ¿cómo se hace eso? Vamos a ver que profesores lo sabrá también de los dos lados, independentistas y no independentistas. Cambiar todo eso de la noche a la mañana tampoco es tan fácil, en fin. El artículo no dice nada, Isabel, no dice porque nada. Como decimos, es un artículo que prevé lo que prevé, pero luego no se ha desarrollado esa ley, no se ha articulado, con lo cual punto por punto y cómo se quitan competencias y no dice absolutamente nada. No, tenemos un conflicto importante. Hay quien lo compara a este golpe, hablan de golpe de Estado, señor Fanjul, con el 23F. ¿A usted le parece exagerado? ¿Le parece que se puede comparar? Pues yo creo que sí. Se puede comparar en aspectos fundamentales, como que es un golpe directo al Estado, entre otras cosas para desmembrarlo y para seguir produciendo a continuación una cadena de hundimientos en otros territorios. Y en ese sentido, claro está que cambiaría la configuración política y, por supuesto, económica y humana de España, lo cual es un golpe fortísimo, incluso de contenido, de fundamento peor que lo de Tejero y Milán del Bosch, que lo que querían era un cambio de régimen, pero no un cambio de Estado ni de país. Evidentemente aquello fue eficazmente liquidado y hubo una reacción contraria como debía ser y como era lógico, pero claro que hay un golpe de Estado en marcha por parte de los separatistas catalanes y por supuesto que hay que combatirlo pues con las armas más pacíficas que se puedan, pero ilegales desde luego, pero hay que combatirlo.
Bueno, con ustedes me gustaría también que hablásemos, porque ahora el proceso catalán, lo que está ocurriendo, claro, es tan importante absolutamente para todos, que nos lleva el mayor tiempo de todo. Y me gustaría también hablar, porque ya no se habla ahora de islamismo, de terrorismo. Usted como arabista, me interesa mucho su opinión. Vamos a por otros temas también, si le parece, señor Fanjul, a partir de la publicidad, y abrimos teléfonos para que nuestros oyentes tomen la palabra. 91-426-2599. Enseguida vamos con llamadas, pero a mí me gustaría, ya que tenemos a Serafín Fanjul, catedrático de literatura árabe en la Universidad Autónoma de Madrid, y uno de los más, se lo puedo asegurar, uno de los más prestigiosos arabistas españoles de la actualidad. Yo me gustaría saber su opinión, porque él, yo sé que a veces se ha mojado y se moja mucho, habla con mucha claridad del papel de los intelectuales, de nuestra relación con el Islam, ¿verdad? Cuando estaba en el primer foco de la actualidad, el terrorismo, entonces, y ahora nos hemos ido hacia el proceso catalán todo, pero me gustaría saber, señor Fanjul, el papel de los intelectuales en estos momentos históricos para España, si usted cree que deberían dar un paso a algunos que no han dado, si están muy callados, si deberían posicionarse más. Pues sí, creo que se debería tomar posición, cada uno evidentemente con la suya, ¿no? Pero con claridad, porque es un asunto en el que hay mucha confusión, hay mucho desconocimiento. He dicho en otras ocasiones, y lo repito, que hay un desconocimiento muy grande, no solo en España, pero en España más, de lo que es el Islam y la sociedad islámica. Y el desconocimiento opera en los dos sentidos, para bien y para mal. O sea, que si se supiera más, pues quizás se conocerían cosas que no serían muy favorables para el Islam, y se conocerían otras buenas. En cualquier caso, el conocimiento siempre es bueno, siempre es superior a la ignorancia. A mí me... Sí, usted decía en un artículo que el peor de los males, o uno de los peores, es la ignorancia, ¿no? Sí, en España sí. En España, desde luego, me parece que es el problema estructural más grave que tiene nuestro país desde hace 2 o 3 siglos. Yo no creo que los ingleses o franceses de finales del 18, la clase baja, fueran más listos ni más preparados que los españoles contemporáneos, pero sus élites sí eran más que las españolas, mucho más. Y por eso desarrollaron la revolución industrial, y en España no se hizo. O se hizo mucho más tarde, se hizo de manera tardía, ya casi en el siglo XX. Y eso desde luego nos ha dado una posición de inferioridad, y lo malo es que en el terreno de la educación, del conocimiento, de la cultura en general, pues seguimos teniendo graves deficiencias que se ven pues en índices de lectura, en asistencia a teatro, a música, a conciertos, venta de libros, yo qué sé, cantidades de cosas que son el reflejo de cuál es el estado cultural de un país, y eso luego lastra las opiniones en todos los terrenos. Pues no sé, quizá por haberme dedicado a la enseñanza universitaria, pues quizá yo también tengo mi formación profesional y creo que esto es la panacea de todo, ¿no? Pero me parece que desde luego sería muy bueno que, sobre todo quienes se dedican a la política, leyeran un poquito más y se enterasen. Sí, porque una prueba de ello es que a menudo cuando se le pregunta a un político qué libro ha leído, qué libro está leyendo, a veces no hay una respuesta concreta, o como mucho les viene un título que le ha dicho a lo mejor su jefe de gabinete. Mira, di este título, ¿sabes? Por si te preguntan. Se nota demasiado, o no van al teatro y casi presumen de no ir al teatro. En fin, la verdad... Sí, bueno, como decía Lola Flores, que Dios tenga en su gloria, que decía que le preguntaron si le gustaba leer y dijo que sí. Dijo, ¿qué libro? Pues El Quijote. Claro. Pues bueno, está bien. Pero a Lola Flores no se le podía pedir más, ni se le debía pedir más. Claro. Pero a otras personas, incluso que dirigen ministerios de educación o han dirigido ministerios de educación, sí creo que se les debe pedir más. O el Ministerio de Cultura, señor Fanjul, porque vivimos bastante de espaldas al apoyo real, de verdad, a la cultura. No sé usted qué opina de la cultura subvencionada, de apoyada. Ahí en eso siempre están los dos extremos, unos que no, que
se crean vagos y se apoya todo, y otros que si no, no tendríamos según qué cosas, si no es por la subvención pública. Sí, en esto tiene usted toda la razón. Si no hubiera apoyo oficial, hay determinadas instituciones que no podrían funcionar en absoluto. Mire, bueno, yo soy miembro de la Real Academia de la Historia. No voy a dar datos porque no debo, ni quiero hacerlo, datos concretos. Pero aparte de una serie de entidades financieras y comerciales que nos apoyan, nos ayudan sustancialmente, aparte de eso tenemos una subvención del Ministerio de Educación y Cultura, que por cierto se ha ido reduciendo y ahora es menos de la mitad de lo que teníamos hace 4 o 5 años. Y evidentemente la Academia de la Historia, por muy buena voluntad que se pusiera, no podría funcionar porque hay que pagar salarios de empleados, hay que pagar toda una serie de gastos, tanto de alquileres como de informática, como un montón de cosas, y simplemente mantenimiento de la biblioteca. Tenemos una biblioteca excelente de más de 500.000 de ejemplares, con unas colecciones de manuscritos maravillosas, 20.000 manuscritos. Es decir, que esa es una institución que debe funcionar. Y claro, como no produce y se debe proteger, se debe mantener, y eso cuesta dinero. ¿Quién lo pone? ¿El capital privado que va buscando siempre una rentabilidad? Bueno, no sacan tanta... Vamos a ver. No, me refiero que no hay manera si no se apoya públicamente. Vamos a ver, hay en primer lugar una ayuda que es, yo creo que como la mitad, o no sé si llega, que procede del Ministerio de Educación y Cultura. Y debe ser así. Y creo que debería incrementarse. Y luego hay unas cuantas entidades, no voy a decir los nombres porque tampoco quiero hacer publicidad de nadie, y además yo no creo que tengan un interés crematístico inmediato quienes nos ayudan. Es decir, si acaso aparecen en los programas de las conferencias o alguna cosa de este tipo, conferencia patrocinada por tal. Eso está dentro de lo lógico, ¿no? Y aceptable. Pero es que esta institución no podría funcionar si no hubiera un apoyo oficial. Y como digo, esta academia, digo todas las demás, menos la de la lengua, que tiene una base económica muy fuerte, que es el diccionario de español. Que claro, eso es algo que a la Academia de la Lengua le da una fuerza. Pero las demás academias, todas las demás, la de medicina, jurisprudencia, todas las demás no podrían funcionar. Y hay otras muchas cosas. Por ejemplo, yo qué sé, la cultura popular, que prácticamente ha desaparecido. ¿Por qué? Pues porque no se le ha ayudado. Se le podría haber ayudado, por ejemplo, favoreciendo la venta de los productos artesanales que todavía se hacían hace 20 o 30 años, de tejidos o de cestería o de cerámicas, etcétera, había una cosa que se llamaba Arte España, una entidad comercial que tenía una función estupenda y que la liquidó el gobierno del PSOE. Como liquidaron, por ejemplo, Editora Nacional, también el PSOE. No sé si porque se llamaba Nacional, aunque el contenido del catálogo ya no tenía nada que ver con lo que había en los años 40 o 50, en absoluto. Pero se dedicaba, Editora Nacional, por ejemplo, a editar libros que las editoras comerciales no querían sacar porque no los veían comerciales. Y bueno, como estoy diciendo esto, se pueden decir muchas más cosas, conservatorios, que de momento no producen una rentabilidad inmediata, pero que sería buenísimo que en la provincia de Soria o en la provincia de Orense la gente pudiera tener cerca lugares donde acceder al teatro, a la música, etcétera. Pero es que en los últimos tiempos nos hemos dedicado, y a lo mejor ahí todos tenemos un poquito de responsabilidad, ¿no?, en trasladarle a la sociedad, a nuestros hijos, que estudien carreras con salidas, ¿verdad? Se ha hablado más de economía que de cultura, que de otros valores, y así estamos. Y no solo de pan vive el hombre, la economía es importante, pero el alimento que tiene que ver con la cultura, pues me parece también igualmente importante. Señor Fanjul, ¿me deja una llamadita al menos? Que luego los oyentes se me quejan de que no intervienen. ¿Cómo no? Claro. Venga, vamos con Andrés, creo que está por ahí, lleva rato esperando. Buenos días, Andrés, 914262599. Disculpe la espera, Andrés. Buenos días, no pasa nada. Adelante. Porque es muy importante, ¿verdad?, escuchar al señor Fanjul. Sí, el señor Fanjul es un historiador importantísimo y yo estoy muy de acuerdo con todo lo que está diciendo. Bueno, pues me alegro. Venga, a ver, su minutito, venga, adelante, o su minutito y medio. Desde ayer que se activó el artículo 155, primero, usted misma ha preguntado lo que dice el artículo. El artículo son 2 párrafos, el primero de 3 líneas y media, el segundo de 1. Lo que dice es que el gobierno tiene la obligación de tomar medidas
para el cumplimiento forzoso y para restablecer la legalidad, ¿no? En otra cadena de la competencia, hoy mismo ha salido un tertuliano, parece ser con cierta autoridad, diciendo que la legalidad hay que adaptarla a la sociedad. Probablemente sea la barbaridad más grande que he escuchado yo en mi vida. O sea que si la sociedad evoluciona hacia el sacrificio de una etnia, pues hacemos una ley. Eso ha salido en la cadena SER, digo para que el que quiera buscarlo. Desde que se publicó ayer las medidas del 155, todo el mundo empieza a criticarlas y se olvida de que esas medidas se toman por el golpe de Estado, tal como ha dicho el señor Fanjul, que se dio el 6 y el 7 de septiembre en Cataluña. Después, mire usted, yo tengo una hija viviendo y trabajando en Francia. Ayer mismo le pregunté, le dije, nena, ¿qué piensan los franceses? Dicen que no se lo creen, que cómo es posible que España esté destruyendo su propio país. Eso es lo que dicen los medios de comunicación franceses. El adoctrinamiento que se está viviendo en España, en Cataluña, perdón, no es solo con los catalanes. El adoctrinamiento viene también por las cadenas de televisión y de radio que le dan esa cancha a partidos, digamos, de corte anarquista, anticapitalista, y que cuando usted los oye, dice, ¿cómo es posible que le consintamos a esta gente tener ese protagonismo? La verdad es que yo estoy muy preocupado y quisiera transmitirle a toda España que tendríamos que echarnos a la calle para decirle a los separatistas catalanes que somos más que ellos y más demócratas que ellos. Y por último, para terminar con el señor Fanjul, es imprescindible que hiciéramos un referéndum en España y se le hicieran varias preguntas. Las preguntas relacionadas con nuestra unidad, con nuestra democracia y con la aplicación de la ley. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias. Clarito queda. Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Lo escuchamos, adelante. Mire, yo quería decir que se está oyendo hablar mucho que pacíficamente se manifiestan los independentistas catalanes, que pacíficamente toman un colegio electoral y no dejan de entrar a la policía, que pacíficamente cortan las carreteras y no dejan a otros ciudadanos circular por allí. Eso no es pacífico. Están utilizando la fuerza de 10.000, de 5.000, de un número grande de personas, y para impedir que un número pequeño de personas pueda hacer aquello a lo que tiene derecho a hacer. Eso no es pacífico. Eso es obstruccionar por la fuerza. Incluso hemos visto imágenes que tenían carreteras cortadas con el fuego y de brazos cruzados los mozos de escuadra. Eso no es pacífico, señores. A ver si vamos llamando a las cosas por su nombre. Eso es el empleo de la fuerza de una gran cantidad de ciudadanos, sí, con los brazos cruzados, con las manos en alto, pero están impidiendo que otros ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Gracias, Manuel. Juan Pablo, buenos días. Hola, buenos días, Isabel. Venga, adelante un minutito que quiero preguntarle algo más al señor. Se ha dicho que mayoritariamente los españoles no están contentos con esta Constitución. Yo ahí no estoy de acuerdo. La mayoría de españoles hemos votado partidos constitucionalistas como el PP, el PSOE, Ciudadanos. Entonces eso de mayoritariamente, España prácticamente es una España federal. Y luego sobre la educación, es decir, ahí se ha confiar es valorar, y se ha confiado en Cataluña en que iban a ejercer una educación, digamos, en valores, una educación, y entonces lo que han hecho es utilizar la educación, digamos, para transmitir ideas independentistas, y hay pruebas, y es simplemente y me alegro de que los periodistas hagáis vuestro trabajo de investigar sobre esas pruebas, de cómo se ha marginado a gente que quería ser catalana y española, y cómo se margina, y eso lo hemos visto todos en WhatsApp. Y luego lo de durísimo, el 155, durísimo lo que ha sido es el golpe de Estado del 6-7 de septiembre, que faltando 20 votos, pisotearon los derechos de media Cataluña. Eso no es injusticia total. Y si hacen eso, mañana pueden pues coger los pisos de quien sea, porque se saltan ellos mismos sus propias normas. Entonces el 155 durísimo a mí me parece justísimo. Justísimo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. El señor Fanjul, tenemos ya 2 minutos para despedirnos. Me gustaría su última reflexión. Me hubiera gustado hablar más de algo que cuando ocurrieron los últimos atentados en Barcelona tenía conmocionada
a toda la sociedad española por lo que ocurrió. Quizás hasta que no haya otro atentado, a lo mejor solamente hablamos de Cataluña. No sé si estamos preparados para esta convivencia de verdad con todos estos jóvenes que están aquí. Usted, su última reflexión, por favor, para marcharnos. Sobre los inmigrantes, pues, sí, o sí. sobre los jóvenes inmigrantes, pues que viven aquí, que han nacido aquí. Bueno, pues mire usted, es que depende un poco de cuál sea la procedencia. Yo veo que hay una diferencia entre los que vienen de unos lados y de unas culturas y de unos países y otros. Y creo que lo que hay que hacer es integrar a todos en igualdad de derechos y en igualdad de obligaciones. Pero creíamos que estos que atentaron, los últimos al menos, estaban integrados. Eso es un espejismo. Eso es un espejismo. Es un espejismo. Es un espejismo y son ganas de no dejar de dormir la siesta. Es que la siesta es una cosa muy cómoda y entonces enfrentarse a hechos desagradables no gusta a nadie, y menos a los poderes públicos. Es un espejismo. En general, el que vayan a una discoteca o beban o salgan con chicas no significa que muy pocos años más tarde no vayan a dar un giro total, porque el fondo, el pozo cultural que tienen asumido desde niños es otro muy diferente. Y hay una actitud, pues, lo deseable es que se integren. Ahora, para esa integración hacen falta dos partes: la nuestra, que les acojamos, y la suya, que quiera realmente integrarse en la sociedad de verdad, no solo en actividades comerciales o económicas superficiales, sino integrarse de verdad. ¿Y eso no ocurre, según usted? Pues, en mi opinión, creo que ocurre poco y sería muy deseable que ocurriera más. Por ejemplo, el hecho de que tengan a las mujeres musulmanas apartadas y prácticamente prohibido la relación con hombres que no sean musulmanes y casarse con ellos, eso es algo gravísimo y que va a ser siempre el centro del conflicto entre la comunidad musulmana y la comunidad mayoritaria en toda Europa. Los matrimonios mixtos son el fin y son la solución de la integración de cualquier comunidad, no solo musulmana, sino de cualquiera. Y esto pues no se considera, no se toma en consideración, aunque habría, si supieran un poco de historia los políticos, sabrían que así fue como se hizo en gran medida en el siglo XVI con los moriscos conversos. En fin, es una cosa bastante larga y... Sí, no tenemos tiempo, ya sabe. Tiempo. Bueno, y se nos ha agotado el que disponíamos. Ha sido un placer, Muchas gracias, señor Fanjul, de verdad. Muchas muy gracias, amable, Isabel, por haber ido hoy hasta San Sebastián de los Reyes, donde está Onda Cero. Muchas gracias. Un cordial saludo.